Gracias por venir. Y otra cosa, estamos en el escenario Júpiter, que supone que es para desarrolladores, pero esta plática no tiene nada que ver con el desarrollo, ya les avisamos. Estoy aquí con Jonathan Lewy, así ya lo conocen, es uno de los inversionistas más guapos de México. By far. Por muchísimo. Y bueno, yo le voy a dar el punto de vista del emprendedor y John también va a colaborar con el punto de vista desde los inversionistas. Bueno, comenzamos. Las diferencias entre el ecosistema de emprendedor de Silicon Valley y México. Las diferencias se marcan desde el origen. La razón por la que Silicon Valley se creó y muchísimas ciudades lo han tratado de replicar y no ha funcionado es que desde los años 40, 50 se empezó a poner atención al sector tecnológico en el área de la Bahía, que es todo lo que es San Francisco hasta San José, California. Se comenzó con una cultura tecnológica desde la Universidad de Stanford, que dedicaba muchísimos recursos a los programas de tecnología. Los programas de tecnología, desde hasta toda la inversión que hizo el gobierno en aquel entonces, el gobierno estadounidense, para que hubieran desarrollos para aplicarlos en el área militar. Entonces, en esta misma época en el tiempo, tenemos este crecimiento con todo lo que es, empezó IBM, empezó Intel, empezó Hewlett Packard, HP, y por el otro lado, en México, podemos ver que la educación está enfocada más del lado de las carreras técnicas industriales, que en aquel entonces estábamos enfocándonos más en las maquilas, en las fábricas y en todo lo que es el petróleo. Por otro lado, el apoyo que había para la tecnología en México, para la tecnología como la conocemos hoy, no existía. Todos los recursos del gobierno se destinaban más que nada a esas industrias que les mencionamos. John, siente libre de participar cuando quieras. Okay. Pues quizás rápido, nosotros como fondo empezamos a invertir en México, entonces conocimos bastante la cultura mexicana. Luego nos volvimos empezamos a viajar, a conocer un poco más América Latina como continente y vimos la diferencia de emprendimiento no solo en México, pero también en América Latina. Es muy diferente la forma de emprender en Argentina o en Chile o en México. Cada uno tiene su cultura y sus diferencias. Probablemente que la cultura de emprender en Argentina es mucho... existe desde hace mucho más tiempo que en México, entonces por esto que los casos de éxito han salido de ahí, Mercado Libre, Patagón, Boomerang, que de hecho un amigo que va a platicar a las 12 fue uno de los fundadores de Boomerang, que es la plataforma para buscar trabajo. Por otro lado, hay culturas como en Chile, donde llevan 20 años invirtiendo. Lo que hace el INADEM aquí, lo llevan haciendo 20 años ahí en Chile. Por lo mismo, la infraestructura permite emprender de manera mucho más fácil y hoy cualquiera de ustedes puede aplicar a Startup Chile. ¿Tú lo conoces? Que es un grant que te ofrece el gobierno de Chile de $40,000 y no te piden nada a cambio, solo que te instalas ahí unos meses y desarrollas tu propia idea. Por otro lado, existe una cultura completamente diferente que es San Francisco y nosotros hoy invertimos principalmente en empresas que salen de allá, entonces aprendimos a conocer bastante la diferencia. Como fondo hoy, la mitad de nuestro portafolio son empresas que han salido de una aceleradora que se llama Y Combinator y son empresas realmente con la cultura y lo que vamos a ver aquí, ¿no? O sea, son gente que han salido de esas empresas que hoy, para todo el mundo, no hay duda que Facebook, Google son como de las empresas más grandes a nivel mundial y lo que están haciendo es el futuro y todo parece muy lógico para todos los millennials aquí. Pero hace 10 o 15 años esas empresas no existían. Eran unos chavos en la universidad hablando de algo. Y hoy representa las empresas más grandes del mundo. Sé que por algunos parece lógico, pero para mí parece impensable hace 15 años. La pregunta y lo que queremos aquí, creo, platicar es ¿cómo ha sido posible hacer esto? ¿Y cuáles son las diferencias o qué es lo que tenemos que cambiar nosotros aquí para que México pueda empezar a crear y a cambiar ese chip y podemos también hacerlo? No tiene nada de mágico. Zuckerberg no tiene un poder, perdón, no tiene un poder de Superman o algo especial, simplemente cree en él, cree en lo que está haciendo y tiene un entorno que lo permite hacer.
Exacto. Para resolver cualquier problema, para comenzar con un ecosistema, lo más importante es la cultura. Entonces, como menciona John, ellos ya tienen muchísimos años de haber empezado antes que nosotros. De hecho, el ecosistema mexicano apenas está empezando a agarrar vuelo. Entonces, podemos ver algunos ejemplos, como pueden ver aquí, en cuanto a la cultura. En México, muchísimos de los emprendedores son first time entrepreneurs. ¿Qué significa eso? Que están en su primera empresa, a veces están en su segunda empresa. ¿Por qué? Porque es muchísimo más riesgo emprender en México que en Estados Unidos. En Estados Unidos tienes el ejemplo de, si no funciona tu startup, todavía tienes tus estudios en Stanford, por ejemplo. Entonces ya es muchísimo más fácil que encuentres un trabajo. Hay muchísimo menos desempleo. En cambio en México, si te la juegas, te renuncias a un empleo que ya tenías 5 o 6 años ahí y lo dejas para empezar con tu propio proyecto, pues te arriesgas a que si no funciona ya a lo mejor no vas a poder regresar y demás. Y bueno, ese es el entorno general en México. Son first time entrepreneurs. En cambio, en Silicon Valley tienes gente que, la gente que emprende casi siempre o acaba de salir de Stanford, o de Berkeley, o bien se salió de Google y ya tiene toda la experiencia del mundo. O salió de Facebook, salió de donde quieras. Y bueno, por ejemplo, aquí está el ejemplo en la foto, que es la famosa PayPal Mafia, que son personas que crearon PayPal, hicieron tanto dinero que de ahí salieron 3 billonarios, mínimo 3 billonarios. Y bueno, esos son recursos que se vuelven a meter a la comunidad y vuelves a crear más empresas y vuelves a crear más casos de éxito y demás. También eso es un punto muy importante, que los ejemplos a seguir. En México no tenemos... Hay muy pocos y no son muy grandes los ejemplos a seguir, los role models. No tienes una persona, no tienes un Mark Zuckerberg, no tienes un Peter Thiel que dices, yo quiero ser como él. Y yo sé que sí se puede, porque alguien que venía de mi misma ciudad o alguien que yo conocía en Campus Party lo hizo, entonces yo también puedo. En cambio, allá pues tienes todos los ejemplos del mundo y todo el mundo está ahí en Silicon Valley. Y tienes, por ejemplo, si quieres entrarle a los pagos, tienes un ejemplo a seguir. Si quieres entrarle a las redes sociales, tienes otro ejemplo a seguir y demás. Entonces, esos son los puntos en cuanto a la cultura que necesitamos empezar a trabajar nosotros para que el ecosistema pueda empezar a florecer. Quiero enfocar algo que dijiste, que es la experiencia. Es muy difícil, casi imposible, empezar de cero, hacer su primera empresa y hacer un Facebook. Zuckerberg lo hizo, pero es de los casos muy raros. Por lo general, existe, y ahí tocamos el punto de la experiencia y de la cultura, se necesita mucha experiencia, que aquí no existe el ecosistema ni las empresas que te permiten llevar a esa experiencia. El mejor consejo que les puedo dar es irse allá unos años, aprender, porque van a tener como una maestría de emprender, de trabajar en ese tipo de empresa, y con esa experiencia va a ser mucho más fácil de poder crear su propia startup. Pero a nivel cultura, lo que van a aprender allá es que una empresa tiene una cultura distinta y cada empresa crea su propia cultura. Aquí todavía nos falta, y lo que nos enseña en la universidad es de ir a trabajar para Telmex o de ir a trabajar para una empresa grande. Que es el siguiente tema, lo voy a delatar. Ajá, continúa yo. Y es lo que impide un poco a las personas a creer en sí mismo, a creer en su proyecto y a querer cambiar, no solo a facilitar una industria, pero realmente a cambiar una industria. La gran diferencia entre Uber y Yaxi o Easy Taxi es que uno te facilita una industria que ya existe, que es pedir un taxi de sitio y de manera un poco más fácil porque lo pides de tu celular, y la otra revoluciona completamente una industria. Uber no facilita el mismo tsuru que huele mal a que venga a buscarte y que te va a pedir o que va a haber una manera dudosa de cobrarte, a un sistema completamente autónomo, con gente que si nosotros no estamos contando del servicio, no va a poder seguir trabajando allá. Entonces cambia completamente una industria. Entonces tiene que ver ahí la cultura y la experiencia, que creo que son los dos puntos más importantes que se necesita cambiar para que México pueda tomar una posición importante a nivel de startups. Sí, está muy interesante eso que mencionas, porque el que una empresa sea atractiva también es atractiva económicamente y demás, pero también
Por ejemplo, México es el exportador número 1 de talento de ingenieros a Silicon Valley, más que India. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque aquí, como menciona John, no hay empresas que tú digas, híjole, yo quiero llegar a trabajar a Facebook. Y imagínate trabajar en Apple, imagínate trabajar en IBM, lo que tú quieras. Entonces, no hay empresas aquí en México que podamos tomar como un punto de referencia para decir, no, hombre, John trabaja en X empresa mexicana, significa que es súper fregón, ¿sabes? O sea, entonces, eso también causa que haya una fuga de talentos muy importante. Entonces, eso también previene que se creen empresas, porque todo el mundo está queriendo ir para allá. No hay una empresa aquí que tú digas, prefiero trabajar en una empresa mexicana que irme a alguna empresa estadounidense. Y por lo mismo las empresas no le dan la importancia a la tecnología como deberían. El mejor ejemplo que se nos ocurrió fue los sueldos. Allá en Silicon Valley son rockstar, los desarrolladores son los rockstars de las empresas, y acá no, acá todavía lo siguen tratando como es una sección de la empresa donde están con sus computadoras y con sus corbatas y son los geeks, son los ñoños que están desarrollando, pero nadie sabe qué están haciendo y no le dan la importancia a lo que ellos hacen y lo que pueden lograr para la empresa, porque un buen desarrollador te puede hacer un pedazo de software que te va a reemplazar a 10 personas y es un ahorro que le vas a dar a la empresa y lo va a hacer más ágil, lo va a hacer más estable y demás. Es correcto. Aquí un desarrollador básicamente es el ingeniero de Telmex que tiene un sueldo bajo y casi vienen con la compu a ver, me lo arreglas, ¿no? Y en San Francisco son las rockstars que se están peleando en todos los lados. Parte de lo que hacemos en Investomex justamente es ayudamos a talento mexicano, y no te va a gustar mucho esto, pero ayudamos a talento mexicano a ir a trabajar en empresas que tenemos allá. Hoy tenemos como 8 o 9 empresas que están en Estados Unidos y todas, sin excepción, necesitan talento. Porque hoy en día es muy difícil encontrar talento. Y la segunda razón por la cual hay tantos mexicanos que trabajan de allá y que sí es la nacionalidad número 1 de ingenieros ahorita en Estados Unidos es porque existe una visa especial que es la TN1, que es parte del acuerdo de NAFTA que permite a cualquier mexicano obtener una visa de trabajo en menos de 15 días. Y eso hace que es mucho más atractivo para una empresa gringa de contratar a un mexicano que a alguien de la India, de Israel o de donde pensamos que hay mucho talento, porque es muy complejo sacarles una visa. Ahora, esto hay que verlo como una oportunidad. Ir a trabajar ahorita en Estados Unidos no solo va a representar un sueldo mucho mayor para cualquier ingeniero, también les va a dar lo que hablamos antes, la cultura y la experiencia. Es lo que hace falta aquí para realmente transformar la industria. Es muy difícil crear una startup cuando vienes solo del lado business, porque si no solo va a copiar a lo que ya existe. La innovación siempre va a venir de los programadores, del talento que va a poder ver qué es el futuro. Y solo al tener esa cultura y al tener esa experiencia, se va a poder crear empresas que realmente revolucionan una industria. Entonces, sí es necesario y yo creo mucho en que en algunos años, si muchos de ustedes se van, trabajan ahí un par de años, 3, 4 años, en cualquier de las startups que está empezando, sin importar si la startup le va bien o no, eso es secundario. Pero con esa experiencia y ese chip que cambia de cultura, van a poder transformar a México. Exacto. Ahorita vamos a ahondar en lo que son los role models. Bueno, el lado legal, John, yo creo que eso también son muchísimos impedimentos que encontramos para poder crear una empresa. La simple facilidad de crear la empresa en sí, ¿no? O sea, okay, tienes tu startup, tienes tu equipo, lo que tú quieras, pero el hecho de ya tener una entidad legal, son abismales las diferencias entre Silicon Valley, en Estados Unidos en general y en México. En Estados Unidos puedes crear una empresa en menos de 1 hora y te cuesta menos de $200. En cambio aquí, si te va bien y tienes un notario que te dedica tiempo, puedes crear una empresa en 2 semanas y te va a costar muchísimo más de $200. Y bueno, por el otro lado, los documentos de inversión, ¿verdad? Aquí no necesitas pasar por muchísimos aros para poder recibir la inversión. Ya que primero tienes que convencer al inversionista, deja tú eso, pero ya que tienes el sí,
el pasar del punto en el sí, al ya tenerlo en el banco, es una travesía, como le está pasando a una empresa que se llama Compropago. Se tardaron meses en poder conseguir un notario que les hiciera un estilo de nota convertible. Una nota convertible es un documento legal que es como un pagaré, ¿no? Es bueno, tú inversionista me das $100,000 y yo te doy una nota convertible. Y cuando llegue el momento en que yo vaya a vender acciones de mi empresa, ahí ya tú ya canjeas o conviertes en acciones el capital que metiste. ¿Por qué? Porque es muy caro, ese es otro tema, es muy caro evaluar una empresa. Es tardado, es caro y a veces no puede ser una evaluación correcta, porque si, por ejemplo, en BridgeFi, tenemos un año y acabamos de lanzar la app, ¿cómo sabes cuánto vales? ¿Cómo sabes cuánto vale cada ingeniero? ¿Cómo sabes si no tienes ventas todavía, no tienes tanta atracción? Entonces, cualquier evaluación que puedas hacer de una empresa probablemente va a ser incorrecta, entonces no hay necesidad de hacer ese gasto ni de pasar ese trámite. Entonces, lo que se hace es una nota convertible. En México no existe la nota convertible. Entonces, tienes que pasar por un notario, tienes que pasar por muchísimos trámites, darte de alta en Hacienda y demás, que es algo que muchísima gente prefiere evitar por el tiempo, por los costos y demás. Y también te digo, para recibir la inversión los procesos son carísimos y son lentos y a veces son muy inaccurate, no son imprecisos, perdón. Y bueno, todo lo que son registros de las patentes, todo lo de los nombres, todo lo de los trademarks, también el INPI ya ahí va, está haciendo bien el trabajo, sin embargo, pues tiene relativamente poco tiempo de haber comenzado y todavía le falta agilizar sus procesos. Sí, creo que hablando de primero los documentos, sí, el hecho de tardarse tanto en crear una empresa impide mucho la innovación, porque mucho se paga al momento que tienen que ir al notario, pagar 8, 10, 12 mil pesos para crear una empresa, pero también cerrar una empresa en México es imposible y es parte de la vida. No, hablando otra vez de la cultura, no podemos hacer ninguna innovación si no aceptamos el fracaso. El gran problema en México es que vemos el fracaso como algo malo, cuando en Estados Unidos vemos el fracaso como algo parte del proceso. Es imposible crear algo sin basarse en los errores anteriores. Y si lo tienes que esconder, se complica más. Hay muchos inversionistas en Estados Unidos que simplemente no invierten en emprendedores que no han fracasado antes. Y la razón es muy sencilla. Es que prefieren que fracasan con el dinero de alguien más, no con el suyo. Aquí, nosotros, simplemente el hecho de no poder cerrar una empresa nos complica mucho el fracaso. Ni siquiera podemos cerrar una página, abrir otra. Entonces, ahí es algo que complica mucho. Al términos de qué tipo de notas o un error común aquí es que los inversionistas, tanto como los emprendedores, quieren vender participación, equity de su empresa. Y eso complica mucho. Por eso existe la nota convertible, que de hecho en Estados Unidos ya no existe. Eso es o sea, apenas aquí estamos viendo cómo implementar una nota convertible, cuando en Estados Unidos ya están trabajando con otro tipo ¿cómo diría? De documentos como el SAFE o el KISS, que son simplemente, y es muy sencillo, o sea, es un contrato de inversión a futuro. Porque si me preguntas a mí contablemente cuánto vale BridgeFi, probablemente, ¿cuánto ya te gastaste? ¿Menos cuánto? $150,000. Entonces, eso es lo que vale, menos 150. Ahora, ¿cuánto puede valer BridgeFi? El infinito, porque depende del talento del equipo y de lo que van a hacer con esta empresa. ¿Cómo vamos a evaluar contablemente o cómo vas a dar un precio a algo contable hoy, cuando lo que estamos apostando en realidad al invertir es el talento y lo que pueden hacer mañana? Entonces, el concepto de hacer un SAFE, un KISS, es la mejor forma de poder invertir. Porque entonces estoy haciendo realmente, estoy poniendo en papel lo que realmente estoy haciendo. ¿Cuánto va a valer BridgeFi en 2 años? Digamos, unos 2, 3 millones de dólares, o sea, 5, 6 millones de dólares, 10 millones de dólares. Esperemos que sí. $1 billion. $1 billion. Entonces, para poder hacer esto, digamos que ponemos un precio ahorita de $2 millones de dólares a 2 años, en lo cual si yo pongo $200,000 voy a tener un 10%, pero eso sería la evaluación más alta en la cual yo entro. Entonces es un mecanismo que se pueden meter a SAFE de Y Combinator o a KISS de 500 Startup y pueden leer, es muy fácil, es un documento muy fácil de realizar. Desgraciadamente en México todavía no existe y complica mucho las cosas. Exactamente. Y bueno, ese es el lado legal.
Y aquí es la... Si creen que John ya habló mucho, ahora agárrense porque eso es su tema de expertise. En cuanto a las inversiones, yo creo que la diferencia más grande entre Silicon Valley y México es la cantidad de capital semilla que se invierte. Y no solamente capital semilla es todo lo que se maneja antes de ya empezar a vender acciones, pero específicamente el capital semilla que se invierte en empresas que todavía no generan tracción, que no generan ingresos, que no generan ventas. Es como, estaba platicando con un amigo que es como cuando va a empezar la Liga Mexicana de Fútbol, ¿no? Y vas a apostar y te ofrecen apostarle a qué equipo va a ganar la liga, incluso desde antes de que empiece el torneo. Entonces, ahí todos están a la par y demás. Entonces, ahí puedes meterle dinero a, no sé, al Rayados de Monterrey que va a ganar la liga. Pero el hecho de eso es invertir en una empresa antes de que genere ganancias. Pero lo que pasa en México es que son muy pocos los inversionistas que invierten en esa etapa, sino que se esperan a que ya tengas ventas, a que ya tengas tracción, y pues eso es como que ya empezó el torneo y ya sabes más o menos a cuál meterle y a cuál no. Eso impide el crecimiento de nuevas empresas. ¿Por qué? Porque si hacemos un equipo ahorita, yo y otras 3 personas, y vamos a empezar, pero necesitas capital para empezar, necesitas capital para empezar a trabajar, no mucho, puedes empezar desde tu casa, se va a tardar más, pero si ya vas en serio sobre una empresa, necesitas algo con que arrancar y muchas veces no vas a generar ingresos hasta tal vez años después. Nosotros tenemos ya casi año y medio de trabajar y todavía no generamos ingresos. ¿Por qué? Pues estamos desarrollando tecnología, estamos desarrollando software y es una app y lo que tú quieras, pero esa etapa es la que le falta a México. Le falta capital, le falta dinero a nuevas ideas, a nuevos equipos, que es lo que se da muchísimo en Silicon Valley, que si llega un ex Googler, ¿no? que en su vida ha hecho una empresa, pero ya, o sea, si crees en el equipo y crees en la idea, ahí ahí sí existe esa manera de invertir. Ya llegó Diego, que también ahorita se nos va a unir a la plática, espero. También las estrategias a largo plazo. Allá en Estados Unidos invierten en un equipo que todavía no está generando tracción, que no está generando ingresos. ¿Por qué? Porque le ven futuro. Saben que el mercado tiene potencial. Bienvenido, Diego. El mercado tiene potencial, entonces le apuestan a un equipo. En cambio acá solamente en la mayoría de los casos le apuestan solamente a resultados que ya se están dando, y así no puede haber mucho progreso, no puede haber mucha agilidad. Y John, ¿quieres aportar algo? Sí, agregar a lo que dices es tu último punto, creo que es el más importante. Aquí la mayoría de los inversionistas o lo que llamamos ángeles inversionistas, que son gente que aportan dinero y que generalmente aportan también su conocimiento, invierten mucho más en la idea que en el equipo. Lo que impide, primero, a venir con ideas realmente novedosas, porque buscan ideas que ya existen, que es una manera de poder decir, si funciona en Estados Unidos, lo vamos a tropicalizar aquí en México y va a funcionar. Pero eso inhibe mucho la innovación, y cuando un equipo viene con una idea completamente novedoso, va a tener muy difícil a conseguir inversión, porque le va a decir, pero a ver, no entiendo, ¿cómo van a hacer dinero? ¿Cómo lo van a hacer si no existe? ¿Cómo sabe que va a funcionar? Y en Estados Unidos es completamente al revés. Si vienes con una idea que ya existe, te van a decir, no, pero ya existe eso. Entonces, buscan al revés, buscan mucho equipos que tienen la capacidad de venir con cosas novedosas. Al invertir en un equipo, y a nosotros nos ha pasado, que inviertes en un equipo que la idea, un caso de una empresa de Y Combinator, nosotros invertimos y era una empresa que hacía un marketplace de diseñador de modas. Y se veía impresionante, había un twist interesante que en lugar de meter el precio también el comprador podía ofrecer, y había cosas interesantes. Desarrollando esto se dieron cuenta que había un problema de crear la factura, los recibos, una API para poder hacerlo, porque no existía en el mercado. Lo desarrollaron ellos. Pero al hacer esto, se dieron cuenta que esto tenía un potencial de mercado mucho mayor. Abandonaron completamente el marketplace, acaban de levantar, creo que eran como $500,000, y se enfocaron en eso. Cambiaron completamente. Y eso es el tema de invertir en un equipo y confiar en el equipo. Confías que lo que están haciendo es para el bien de la empresa, y no importa la idea, porque ya la idea no tiene nada que ver con la cosa original. Hace 2 semanas levantaron $1 millón, van súper bien y todo. Tuvimos
obviamente como inversionista te asusta un poco, pero es lo que un inversionista tiene que hacer, apoyar al equipo y confiar que ellos van a tomar el camino correcto. Y aquí en México es difícil, y por eso es difícil. Ahora, solo agregando también, capital semilla es muy difícil, pero en México lo que todavía es más difícil es una serie A. La inversión arriba de $1 millón en México casi es inexistente, porque es la parte más complicada a levantar. Porque vender un sueño, vender una idea, todavía, si lo cuentes bien y que tienes un tío rico, por ahí puedes sacarle un poco de lana. Pero, y hay muchas aceleradoras hoy que existen, que pueden aplicar, que te van a apoyar con esto. Pero ya, cuando tienes números, y que los números son lo que son, el equipo es bueno y todo, y necesita levantar otra ronda, ya se vuelve un poco más difícil. Sí, porque más que nada es muy difícil llegar al nivel de la Serie A en la que los números que tú prometiste cuando estás en la etapa semilla no se están cumpliendo. Y no significa que sean números malos, simplemente se ve como prometiste que ibas a tener tantas ventas y nomás llegaste a tantas. Está muy bien, pero algo está pasando y que no funcionó y ya le piensan 2 veces antes de meterle dinero a ese equipo. Eso, y aparte hay muchísimas empresas que ni siquiera llegan a la etapa de Serie A. Pero bueno, ese es el tema de... es el tema de inversión. Se acaba de levantar, entonces se está poniendo al día. Diego viene crudo, por favor. Bueno, la diferencia más grande, hemos visto ya varios temas que se ve que obviamente tienen ventajas en Silicon Valley sobre México. Sin embargo, yo creo que en este tema del mercado es donde podemos ver que sí tenemos ciertas ventajas por la población mexicana, ¿no? Por las situaciones socioeconómicas, que por ejemplo lo que mencionó John del mercado, allá en California ya está saturado prácticamente, no todos, porque hay mercados que todavía no conocemos, pero prácticamente la mayoría de los mercados están saturados, ¿no? O sea, ya si quieres hacer otro Uber, si quieres hacer otro PayPal, vas a batallar muchísimo. Porque ya tienes competidores, empresas que valen miles de millones de dólares, y empezar de cero y quitarles parte del mercado está muy difícil. Sin embargo, en México todavía estamos muy verdes, pero de una manera positiva. El mercado está perfecto para innovar ahorita. El ejemplo a mí me gusta mucho Aliada, que son una plataforma para que tú puedas pedir una señora que venga a ayudarte a limpiar la casa o el departamento, lo que tú quieras. Que dices, en Estados Unidos sí existe, sin embargo las personas que van a ayudarte a limpiar el departamento son mamás solteras, son personas que están en universidad y demás. Sin embargo, ya sabemos que en México desafortunadamente la clase media, baja y baja es gigante. Entonces Platzi le dio el clavo con esta idea, porque ya le están dando trabajo a muchísimas señoras que antes batallaban para conseguir trabajos y demás. Entonces lo que hacen ellos es validan a esas personas y te dicen cuánto te va a cobrar y por cuánto tiempo y cómo va a llegar y demás. Entonces eso es un mercado que a lo mejor no funciona tan bien en Estados Unidos como en México, y hay muchísimos ejemplos en todo lo que es agricultura y todo lo que es la maquila, que si le empezamos a meter tecnología pueden tener éxito, niveles de éxito que tal vez en otros mercados no lo van a tener. Que un ejemplo muy bueno, hola, soy Diego. Pedro. ¿Ya? ¿Se escucha bien? Un ejemplo muy claro, no sé si ya lo platicaste, Jorge, fue nosotros. Cuando nosotros presentamos el producto que es Bridgefy, que ya explicaste todo lo que es Bridgefy, ¿verdad? ¿O también no? Bueno, Bridgefy estamos haciendo redes mesh, redes autónomas con los celulares. Entonces, para que puedas enviar un mensaje de A a C y vaya rebotando a través de los celulares en medio. Sin usar internet. Sin usar internet. Entonces, es un WhatsApp que funciona sin internet ni SMS. Y del lado técnico es como hacer redes entre los celulares, ¿no? Para enviar mensajes o alertas u órdenes o cualquier tipo de cuestión. Y esto se aplica mucho para conciertos, para desastres naturales, donde siempre se va la señal o ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero cuando estábamos en Estados Unidos, ahí en Silicon Valley, siempre que decíamos la idea, lo del producto, le decíamos, no, es que cuando no tienes internet y se va la señal o en un desastre o este tipo de cuestiones, vas a poder utilizar la tecnología para hacer alertas o mensajes, ¿no? Y relacionado con el mercado de la saturación y este tipo de cosas, un poquito más allá de lo que es la saturación, es de que algunas personas en Estados Unidos no tienen en mente los problemas que hay en este tipo de países, como lo que es México, ¿no? O sea, cuando nosotros decíamos, es que vamos a hacer un SDK para que se conecten sin ese internet, la gente decía, ¿pero por qué? Pero a mí nunca me falla el internet. Siempre tengo internet. Y luego decíamos también, es una app de mensajería, es un mensajero como WhatsApp.
Y muchos nos decían, ¿WhatsApp? Ah, el mensajero de los que se vendieron a Facebook, sí, pero nadie usa apps de mensajería. Y No, compadre, afuera de Estados Unidos, todo el mundo usa apps de mensajería. En Estados Unidos no, y batallaban, como dice Diego, batallaban para entender la importancia de lo que estamos haciendo, porque ellos decían, pues yo no uso apps de mensajería. 1, 2, enviar un SMS es gratis y es todavía más estable que la señal de internet que tienes allá. Entonces decían, no, eso no va a pegar. Pero si piensas afuera, si piensas en otros mercados, sí es bastante atractivo. Sí. Y la cuestión es que después de 15 minutos intentando explicar que hay un mundo afuera de Estados Unidos donde se pueden crear muchas cosas y donde sería útil esto, como que ya les cuadraba y decía, ah, sí es cierto, hay países donde el internet no funciona siempre bien y donde todo el territorio no es internet, ni decir, ¿no? Pero entonces ya después de 20 minutos hablando ya lograban como que les cuadraba, y eso es una oportunidad muy buena de negocio y encontrar un mercado muy bueno aquí en México, que es una gran diferencia. Si tú te pones a pensar, por ejemplo, el ejemplo de Aliada, creo que no hubiera sido lo mismo allá, porque aquí se le están ofreciendo ciertos beneficios. Entonces, eso también como que hace mucho sentido en el mercado aquí en México, de todo lo que se pueda aprovechar, que uno no siempre tiene que estar haciendo un red social de algo, o ese tipo de, el Tinder para empleos, o no sé, o sea, entonces ahí hay muchas oportunidades también en el mercado. Exacto, y también ya del lado B2B, John, yo creo que hay muchísima más adopción allá. Si tienes un producto que le vas a vender a una empresa, el B2B, business to business, siento yo que es mucho más viable que lo adopten allá, porque las empresas constantemente es mucho más competitivo, entonces necesitan estar innovando y moviéndose más rápido, entonces van adoptando tecnologías nuevas. En cambio aquí todavía ves, como mencionaste, el ingeniero de Telmex, que ya tiene años y no ha tenido la necesidad de aprender cosas nuevas, entonces es más difícil que ese tipo de empresas adopten tecnologías nuevas. Entonces es un mercado que el B2B es tal vez un mercado que a lo mejor no está tan fuerte aquí en México. Pues hablando de esto, creo que regresamos otra vez a la cultura, y en B2B en particular, si estás en Estados Unidos y tienes una startup como esos chicos que no fue comprado por Facebook todavía, y etcétera, puedes vender, la gente te van a recibir. Cuando estás en México, si no vienes de una empresa grande, es muy difícil hacer un negocio con una empresa grande. Te piden credenciales, te piden de dónde vienes, y si ven que trabajas desde la oficina de Pingstam, entonces tienes un problema. Te piden que les hagas una prueba sin cobrarles por meses, a ver si les gusta, y luego si les gusta, se van a tardar otros meses en pagarte y en contratarte, y es un circo. Entonces, lo que nos ha pasado a nosotros. Es un tema aquí que regresamos al tema de la cultura, en la cual es muy difícil para startups aquí de empezar a entrar y a poder monetizar, a trabajar con empresas grandes, porque tardan meses y meses en hacer pruebas y se sienten más en confianza de trabajar con empresas establecidas. A nivel del B2C, también es muy difícil el alcance. No es un secreto para nadie, pero el mercado de Estados Unidos en general, en cualquier tipo de producto, es igual o mayor al resto del mundo común. Entonces, lograr a Estados Unidos, ya tienes un negocio de billions of dollars. Lograrlo en México todavía te falta mucho. A pesar que México es un país grande, a pesar que México tiene 120 millones más de habitantes, no alcanza todavía la capacidad. Por esas dos razones, a menos que tienes un producto como estaba explicando Diego, que ataca un mercado muy local, siempre es mejor de lanzar una idea en Estados Unidos, donde tu mercado es mucho más, el alcance es mucho más grande a lo que podrías obtener aquí. El alcance y la adopción, pero también que estamos viendo que cada vez es más grande la adopción de smartphones en México. Entonces lo que está haciendo esto por parte de las clases media, baja y baja, entonces ¿qué está haciendo esto? Que está creando, están surgiendo mercados nuevos que necesitamos empezar a atacar, porque si no empezamos a sacarle provecho a esas clases, nunca vamos a crecer y no va a haber mayor adopción y no va a haber mayor crecimiento. ¿Decir algo? Y bueno, lo que necesitamos
lo que necesitamos en México son casos de éxito. Nosotros nos basamos mucho en los héroes, nos basamos mucho en los ejemplos a seguir. Desafortunadamente ahorita, ¿quiénes son los héroes? Pues son la selección, ¿no? Y ya vimos cómo nos fue hace unos días. Entonces lo que se necesita son ejemplos de éxito, son personas que la hagan, por decirlo así. Sí, hay empresas muy importantes y muy buenas aquí en México, sin embargo, no hay superhéroes todavía. ¿Y qué causan los casos de éxito? Causa que haya más startups, que más gente se anime a empezar su propio proyecto. Y esto causa que haya más flujo de capital, que en consecuencia va a crear más empleos y va a haber mayor crecimiento económico. Por eso es un sector que el gobierno necesita atacar y que necesita apoyar muchísimo más. Pero yo creo que lo que más se necesita es apoyo entre nosotros, que somos una comunidad pequeña. Sin embargo, sí necesitamos empezar a crecer juntos y algún día, esperemos que sea muy pronto, tener un Mark Zuckerberg mexicano, un Peter Thiel, que digas, él pudo, yo lo conocí, si él pudo, yo también puedo, y sí es verdad, sí se puede, simplemente necesitamos ese chispazo. A mí me gusta platicar mucho la historia de que cuando yo, antes de ir allá, gestiones en California, yo siempre veía en las películas, yo estoy del lado técnico, aquí en la empresa, entonces yo siempre veía las películas y decía, todos son unos genios allá, todos son bien listos, ¿no? Todos programan muy bien, todos se sientan y sacan una aplicación en la noche. Y hasta me sentía como que raro, ¿no? Y ya cuando estuve allá, como que agarras un valor diferente y dices, validas tu conocimiento y te das cuenta que no estamos, ni abajo ni arriba, es un nivel normal. Si tú sabes lo que estás haciendo, es un nivel normal. Entonces, eso creo que es parte importante para tener casos de éxito aquí en México. O sea, no siempre estar con la cabeza agachada y decir, pues soy es que mexicano, allá, no puedo. Ajá, soy mexicano, no puedo. Allá hay proyectos muy grandes, muy impresionantes, porque no lo es. O sea, nada más es cosa de creértela y entender cómo funciona lo que vas a hacer y creer mucho en todo eso. Y créeme que con eso ya se pueden desarrollar varias cosas. Agregando a eso es lo que decíamos al inicio, el problema de la cultura, y decíamos, Zuckerberg no tiene superpoderes, es simplemente una persona como ustedes que creyó en él, que lo hizo, no solo creyó, lo hizo, y ustedes tienen la misma capacidad. Lo que dice es muy cierto, vas allá y te das cuenta que son humanos, que trabajan, que lo hacen, y solo tiene un ecosistema más amigable que les permita hacer más cosas. Lo único que estoy en desacuerdo, no creo que el gobierno tiene que jugar un papel tan importante, porque en ninguna historia el gobierno tiene que apoyar al ecosistema a poder crear o cerrar empresas, a tener la manera de invertir correcta, pero no tanto invertir, porque ni en Israel, que es un caso particular, o en San Francisco, el gobierno jugó un rol importante en términos de inversión. Pero para hablar de casos de éxitos, lo que sí es muy importante a ver es, sí se va a tardar, necesitamos experiencia, necesitamos más casos de éxito. Algo que nosotros nos sorprendió mucho en Investomex es cuando vemos que empresas como Airbnb o Uber tienen un impacto mayor sobre la economía mexicana que todas las startups que se han creado en los últimos 5 años, ahí sí vemos que hay algo que tenemos que cambiar. Porque solo Uber creó más empleos que todas esas empresas juntos. Y yo también pasé por la creación de una empresa, tuve la suerte de poder venderla y se siente increíble cuando pasas de 0 a 35 empleados, es una sensación espectacular. Pero luego llega Uber y crea 5,000 empleos, o sea, como que pone todo en perspectiva. Y creo que es algo que tenemos que trabajar bastante aquí. Gracias. No. Entonces, sí es algo que necesitamos ir impulsando y cambiando aquí para empezar a crear este tipo de empresas que no solo crean 30, 50 o 100 empleos, pero que realmente pueden cambiar una industria y cambiar y ofrecer 5,000, 6,000, 10,000 empleos. Exacto, y bueno, ya le vamos a cortar para dejar tiempo para preguntas. Muchas gracias por haber venido. Y bueno, como último comercial, descarguen BridgeFi. Es un WhatsApp que funciona sin internet ni SMS. Ahorita, si les empieza a fallar el internet, es cuando lo deben usar. Pero bueno, vamos a dejarlo para preguntas. ¿Dónde está? Gracias. Nos han contado brevemente fragmentos de su historia, pero ¿podrían darnos un poco más de background sobre cada uno de ustedes? ¿Qué han hecho?
Bueno, pues yo he estado metido en el área de informática desde hace ya bastante tiempo. Participo en hackatones, he organizado también bastantes hackatones. Estuve en Monterrey un rato, allá fundé lo que fue el primer Hackerspace, uno de los primeros Hackerspace en México. Y pues eso, ¿no? O sea, he estado metido también desde hace ya bastante en cuestiones de seguridad informática, en cuestiones de desarrollo. Y siempre por gusto. O sea, yo soy dropout de la escuela, yo estuve en ciencias computacionales allá en la uni, en físico-matemáticas, y ya me salí al semestre y fundamos el taller. Y después pasó todo esto, lo de Bridgefy, que quiero que Jorge lo platique porque él lo cuenta con más humor. Entonces, después de esto, pues ya nos fuimos allá a San Francisco y pues ya quedó. Pero personalmente yo es alguien que amo la computación y he estado metido desde hace ya bastante tiempo en toda la escena. Y ahí se hizo la primera parte como Zuckerberg, dejó la universidad. Falta la otra. Yo en lo personal soy originalmente de Bélgica, pero vine a México hace 14 años y en 2010 fundamos con unos socios una empresa que se llamaba miorden.com, que vendimos a un grupo que se llama Sin Delantal, que es un grupo español. Y la experiencia fue súper interesante de empezar una startup, poder venderla, trabajar con ellos todavía un año. Saliendo de ahí, con uno de mis socios creamos un pequeño fondo de inversión que se llama Investomex y empezamos a invertir principalmente en México, luego en América Latina. Y hoy invertimos principalmente en empresas que salen de un acelerador que se llama Y Combinator, con la meta de ayudarles a desarrollar el mercado en América Latina. Y también les apoyamos a conseguir talento, desarrolladores que quieren trabajar allá. Se pueden meter a la página de Investomex y de ahí hay una pestaña que dice Jobs y pueden buscar trabajo y la mayoría de las empresas allá buscan desarrolladores. Entonces simplemente le pican, se registran y la posibilidad de trabajar allá está a un clic. Como mencionó Diego, ya tenemos un año y cachito trabajando en Bridgefy, pero nació en un hackathon que se llama Startup Buzz, se lo recomiendo mucho. Ahí nos conocimos y a Diego se le ocurrió la idea de hacer el WhatsApp que funciona sin internet. Y al principio nadie le creyó, pero al parecer sí lo pudimos hacer. Como mencionó John, es muy importante ya tener un poco de experiencia. Y Bridgefy es mi segunda startup, con la primera fracasé épicamente. Ni siquiera salió. Yo creo que porque John fue uno de los inversionistas, por eso se empinó. No es cierto. Lo que aprendí yo con mi primer startup es no aprendí qué hacer, aprendí qué no hacer. Y con ello es ir aprendiendo, es ir estudiando y tú solo ir enseñándote, porque no hay una carrera, no hay una maestría, por lo menos aquí en México, que te enseñe a cómo funciona una startup, porque toda la teoría puede funcionar para una, pero no para otra. Entonces, pues básicamente es eso. Sí, yo soy el lado de desarrollo de negocios de Bridgefy. Yo soy el único de los 7 del equipo que no sé ni prender la computadora. ¿Una otra pregunta? Bueno, sin pena. Hola, pues muchas gracias por la ponencia. Me gustaría preguntar, ¿qué opinan de vender la startup? O sea, ya cuando la tienen, ya cuando la consolidaron, ya cuando trabajaron muchísimo por ella como Bridgefy, o sea, después cuando la venden, pues ustedes cómo lo ven. O sea, ustedes comentaban como, sí, cuando yo vendí mi startup no sé qué, pero no sé, o sea, es que siento que vender la startup es como, pues vendiste toda tu idea, o sea, todo tu trabajo, o sea, no sé, ¿qué piensan ustedes? ¿De vender tu idea? No vender la idea, sino como, pues, la startup, no, o sea, es la empresa, ¿no? Y como dicen, es la cultura que está como el trabajo detrás de todo eso. Okay. Y no sé, como dejarla ir. Creo que cada startup es otra historia y circunstancias diferentes para decidir si tienes que vender o no. A partir del momento que aceptas inversión institucional de un fondo, tarde o temprano la empresa se va a tener que vender de una forma o del otro. El extremo se llama IPO, es salir a la bolsa, pero cuando entra inversionista, ellos quieren salir a un momento dado de la empresa. Entonces sí tiene que tener eso consciente. Es un poco la diferencia entre guardar tu empresa y crecer a tu paso y ser tuyo para el resto de tu vida. Pero cuando creas una empresa de crecimiento alta, tienes dos salidas. Es venderla a un momento dado a un grupo más grande o salir a bolsa. Pero los inversores quieren salir porque es la forma que ellos hacen dinero.
En nuestro caso en particular, con Mi Orden, la realidad era que éramos primero aquí en México, pero éramos chiquito a nivel mundial. Y después entraron un grupo español, un grupo alemán, y llegaban con millones y millones de dólares, y era muy difícil para nosotros de mantenernos a la par ahí, porque en realidad empezamos tarde. En México éramos temprano, pero a nivel mundial éramos tarde. Y tecnológicamente conocían mucho más de lo que nosotros conocíamos. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar aquí. Ahorita mencionaron acerca de los hackatones, que Bridgefy nació de un hackatón. Entonces, así me gustaría saber cuál es lo que le inyecta un hackatón a todas las personas, porque me he encontrado opiniones de otros compañeros que dicen que un hackatón solamente estás ahí, pero realmente no salen ideas muy buenas. Vaya, que solamente se construyen aplicaciones, pero que nunca se termina de llevar la idea a otro punto. Pero en su caso, pues sí se terminó. Yo creo que, bueno, no quiero generalizar, pero personalmente yo creo que en nuestro caso es bien raro. ¿Por qué? Porque por lo regular en los hackatones no conoces al 100% de las personas con las que estás participando, ¿no? Entonces nuestro camino ha sido de un año desde que salió después de del Startup Boss, pero el generar confianza entre las personas con las que estás trabajando muchas veces creo que es lo que puede hacer que fracase el convertir una idea a algo ya más formal, ¿no? O sea, ya el generar esa confianza, el no desconfiar. Nosotros desconfiábamos al inicio, ¿no? Ya ahorita yo ya sé cómo él se comporta, ya sé cómo todos de mi equipo se comportan, ya sé todo eso, ya nos conocemos. Pero creo que esas son de las partes más complejas de llevar una idea de un hackathon a un producto ya sólido. Nosotros tenemos un camino largo, pero al menos la confianza ya la tenemos como equipo, ya sabemos hacia dónde vamos. Y el saber a dónde vas, creo que es de las partes más complejas de un producto de hackathon, a ya solidificarlo, porque en hackathon sí te critican, o sea, los jueces sí te critican, ese tipo de cuestiones, pero muchas veces son como muy suaves, ¿no? No te enseñan nada de la realidad que es ya validar tu idea, ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, el hacer una visión y un camino y la confianza creo que es de las partes más complejas, pero si tú pasas eso yo creo que sí se puede lograr. Entonces, creo que nada más es aferrarse y no soltar la idea, ¿ok? Y bueno, ya para terminar, creo que va relacionado a la pregunta anterior también. Lo más importante para emprender es darte cuenta lo más rápido posible, lo más pronto posible, si es algo que tú quieres hacer, si es algo para ti. Porque te lo puedes alargar y a lo mejor va a estar meses con un equipo y lo que tú quieras e invertir recursos, luego te das cuenta que no es algo que tú quieres y se vale decir, sabes que estar en una startup no es para mí, yo prefiero trabajar en una empresa y no tiene absolutamente nada de malo. Pero sí, te digo, los hackatones te sirven a lo mejor para conocer gente y para sacar ideas nuevas, pero lo más importante es lo que dijo Diego, es aferrarte y decidirte a darle para adelante y no nada más, lo voy a hacer por un hackathon y a ver si jala y si no jala pues no pasa nada. No, si vas a entrar, éntrale bien porque si no, no va a funcionar. Y bueno, ya para ahí va a cerrar. Y quiero, antes de cerrar, ya sé que ya quiero, pero antes de eso quiero decir que en los hackatones sale un producto pero es un bebé, o sea, es algo mínimo, ¿no? Debes de entender que eso no es nada hasta que ya te encuentras con todos esos golpes. Pero también tener mucha paciencia con tu producto, porque muchas veces lo ves y dices, es que no está terminado, pero así va a ser y así es el camino. Pero es eso, o sea, ese paso de hackathon a un producto ya sólido es un proceso largo, pero debes de tener mucha paciencia. Pues nada más eso. Muchas gracias por haber venido. Esperamos que les haya gustado la presentación y cualquier otra pregunta aquí vamos a andar y lo más importante, descarguen Bridgefy. Muchas gracias. Hasta luego.